sean bienvenidos, que gusten por acá. Si ya vieron lo que es el render, el video que colgué y la imagen, vamos a crear una mesa minimalista, algo diferente. Para ello vamos a sacar lo que son varios tableros, que les voy a dejar las medidas en la descripción, diferentes medidas, y también algunas barras, algunas piezas largas. Pues vamos a hacer lo que es una caja superior, una caja inferior y una columna, la cual se va a colocar una pieza de soporte al medio y otras 8 piezas más cortas que son las que van a hacer el relieve en lo que es la columna o la caja que va interna. Entonces, para armar esto, vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a armar primero la tapa superior, después la columna, después hacemos la base, la parte de abajo, la base, y después colocamos lo que es la tapa abajo. Entonces vamos a ir en orden para que el mueble se arme de la forma más fácil posible y ustedes vayan viendo el desarrollo. Como siempre les he dicho, ustedes con solo ver ya deberían de poder hacer algo. Entonces sigan el video paso a paso y no se van a equivocar. Las medidas pueden variar según la madera que ustedes usen y según el tamaño final que ustedes den. Entonces las medidas que yo voy a colgar son referente a lo que yo utilicé para obtener el total, que el total va a ser 1 metro de largo, 45 de alto y 50 de ancho. Entonces voy a ir armando las bases y ustedes van a ir viendo el paso a paso. Que lo que primero digo que armen siempre son los cuadros, digamos en este caso que eran cuadros de 1 metro, como vieron en el render. Entonces lo que yo hago es utilizar esas prensitas anaranjadas para sujetar y primero tornillo digamos como que arriba, en los 4 costados. Como siempre les digo en todos los videos, tornillo robachancho, Jigsaw para madera, rosca ordinaria. Entonces lo que hacemos es que soltamos las prensas, damos vuelta a la pieza y las coloco por el otro lado para que me cierren bien. Igual se puede armar sin estas prensitas si están seguros del corte y tienen buen pulso, cerquita les va a quedar bien. Entonces giramos y las colocamos al otro lado para asegurarnos de que los ángulos cierren lo mejor posible. El corte 45 en todas las piezas que son estas, las barras, es para que quede una unión más limpia, que sea más bonito, que no poner cara con fil. Entonces cuando quieren hacer algo más finito, lo que hacen es que hacen los 45, tomando en cuenta el largo total. Toda la parte de afuera tiene que dar el largo total, la parte de afuera y la parte de afuera. La parte interna no importa porque estamos trabajando con corte 45 aquí adentro. Entonces el largo total siempre va a ser por la parte de afuera. Ya las piezas las había cortado. Ustedes ya saben cortar piezas. Y si no, pues regresen a ver los videos más viejos donde corto piezas. Entonces ya aquí sujetamos todo. Y ahora lo que hacemos es que ponemos los tornillos de este lado. Ya tengo armado un cuadro, ese es el segundo cuadro. Entonces ahora después de armar el cuadro, lo que voy a hacer es colocarle la tapa. Después otro que les aconsejo es que si ustedes ponen un tornillo acá arriba, el otro vaya acá atrás, abajo. Entonces, acá está arriba, el otro va a sacar abajo, para que soquen y no poner los dos del mismo lado. Eso ofrece un mayor, digamos, mayor agarre. Entonces ahora lo que hay que hacer es, como les digo, colocar la tapa encima y seleccionar cuál de esas piezas, que la queda para abajo, que la queda para arriba, y pegar en la tapa. Ahora después armar la columna y después armamos la parte de abajo. Entonces de arriba para abajo.
Entonces, como les digo yo que hagan los huecos. Entonces, ve que aquí está uno abajo, el otro está arriba. No poner los dos aquí, ni los dos acá. Da un mayor agarre en esta manera porque estamos chocando esa cara para acá y esa cara para acá y nos da un mayor agarre que poner los dos del mismo lado. Los dos del mismo lado a veces hacen que las piezas se aflojen, se muevan. Entonces, y lo otro es verificar siempre la diagonal. Entonces, el largo de acá total, que es 111.5, tiene que ser aquí igual, 111.5. Eso quiere decir que el mueble está bien cuadrado. Si tiene un lado más largo y otro lado más corto, es que nos quedó descuadrado. Entonces esa parte es importante. Ahora, si nos fijamos, la parte de encima, aquí se ve bonito. Hay algunos nudillos. Y acá quedó más abiertillo este canto. Está bien, está bien. Entonces mejor vamos a utilizarlo acá. Entonces acá vamos a poner la tapa en este lado. Entonces la tapa es la pieza más larga que lleguemos acá. Yo les voy a dejar las maderas. Esta tapa aquí. Ahora lo que hay que fijarse es que ellas a veces tienen una pequeña pancilla por ser un pan. Entonces, si tienen una pancita, la idea es ponerlo que la panza quede así. Aquí. Entonces, aquí. Acá. En esta parte, y tiene una pequeña pancita. Entonces, si nosotros lo ponemos de este lado, entonces ella, digamos, la pancita va a quedar solamente el medio y va a caer. Ahora bien, tenemos que considerar la cara de encima y la de abajo. Vamos a ver cuál cara está mejor. O sea, tiene una pequeña reventadura de madera que es normal, que te puede rellenar con masivo y tiene este mordisco. Y el otro lado, si la vemos, está más limpia. Entonces, aquí estamos jugando con dos situaciones: que esta cara está más limpia y que tenemos una pequeña pancita. Entonces, la fuerza de la gravedad siempre la va a llevar para abajo. Entonces, mejor lo atornillamos de este lado para que ella vaya a caer, para que ella caiga. Y es más fácil. Entonces, lo que hacemos es que ponemos varios tornillos, lo dejamos lo mejor escuadrado posible y después con el router podemos terminar de sacarle algún boquitillo, alguna cosa, emparejar para que nos quede lo más lisa posible, lo más derecha posible. Eso lo podemos sacar con router. Entonces, lo que voy a hacer es hacer las pequeñas perforaciones que necesito hacer. Metemos los tornillos en barro cola y meto tornillos. En colar, ¿por qué? Porque eso es una zona muy húmeda. Pues si yo solamente meto tornillos, esto se va a ir aflojando y despegando con el tiempo. Entonces, casi siempre meter cola. Entonces, en este caso vamos a poner, considerando esto, vamos a ponerle 3. Uno aquí, cerca del borde. Otro aquí, cerca del borde. Debemos hacer esta capa que sea bonito. Aquí, como es muy larga, entonces vamos a poner al medio. Y otro al medio. Entonces ahora tengo que hacer encolar para atornillar. Si por ahora vemos que en alguna parte nos queda un poquito más levantando, lo que hacemos es que igual le ponemos otro tornillito más para que quede lo más parejo posible. Vamos a aplicar la cola, atornillamos y ya les muestro cómo hacemos la otra parte del proceso. Ok, entonces esta es la caja.
Las piezas deberían de ser igual de largas, todas. Nada más que por efecto de corte lo dejé así, porque para no desperdiciar tablero, porque hacían falta unos centímetros. Entonces, en teoría, estas piezas deberían de ser de 43,5, que es la altura total que hay hasta donde está la parte de encima. Pero las dejé de 42,5 y estas otras las dejé un poquito más cortas también, entonces tengo que subirle un centímetro. Un centímetro hay que subirlo. Entonces, si hicimos bien la caja va a entrar exactamente aquí, en la estructura que tenemos hecha. Entonces, y si está bien hecha la otra parte de la tapa, que es la que va encima, esta debería entrar acá. ¿Ves? Que todo entra perfecto. Entonces, siempre traten de trabajar con las medidas perfectamente. Entonces, aquí ya está la caja, el piso y, y la tapa de encima. Y ese es el piso. Y por allá está la otra lámina larga, que es la que vamos a poner aquí adelante, que es el forro aquí adelante que nos hace falta. Entonces, lo que primero vamos a pegar es esta caja con el piso. Pero tenemos que levantarla medio centímetro. Ok, si ya me fijo bien cuánto hay que levantar. Porque tiene que llegar a 43,5. Y tenemos 42,5. Medio centímetro lo que tengo que levantar. Más casi que no hay que levantarla nada. Se podría incluso dejar así, bueno, porque locos. Entonces voy a pegar esto con esto. Para ello lo voy a pegar del lado que es más fácil. Y vamos a agarrar una piecita de estas que tengo por acá y la pongo acá para que no me cueste. Entonces aquí ya justo ese medio centímetro que tengo que ajustar para que me quede perfecto. Me fijo en todos lados que me quede bien, bien, bien exacto. Y el tornillo por dentro, por dentro, por dentro y en codo. ¿Por qué por dentro? Para tratar de dejar la menor cantidad de tornillos puestos para que no se vea nada por fuera. Entonces el piso, la otra pieza, aquí ya la tengo. Creo que es un pelito más larga de lo que debería estar. Pero es mejor que sea un pelito más largo porque si ya nada más con un retorno en pared y ya no cuesta. Entonces siempre traten de trabajar lo más ajustado posible. Yo les repito, depende de la madera que ustedes usen, depende de los productos que hagan. Perdón por ese animal. Puede ser totalmente diferente las medidas. Entonces, como ven, lo atornillamos por dentro. Todo lo que da parte adentro, paredes y paredes y paredes. Y lo que hicimos fue, obviamente, que de aquí a acá tiene que darme 45, de aquí a acá tiene que darme 45. Este lado 45 y aquí 45. Eso es lo que tiene que darme. Entonces, lo que hacemos es atornillar por dentro para que no quede el tornillo expuesto. Para que quede, digamos, más o menos tapado. Es como ustedes pueden ver, aquí se atornilla por la parte de adentro. Y ahora nos faltaría tal vez unos tornillitos acá para ya terminar esta parte. Entonces, al atornillar por dentro, dejamos el borde más limpio posible. Esto lo vamos a tapar con tarugos y estos van a quedar tapados con las piezas que llevan acá. Entonces, la idea es esa, es ir disimulando. Ahora falta poner el piso. Entonces, el piso, como les dije, ya está sacado, este piso de acá. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es colocar la pieza acá, colocar la pieza acá y ya con eso, digamos, ya queda el piso. Entonces, miramos y vemos. Y ya está el piso. Entonces ya está sacado. Entonces, faltarán las piezas de acá. Les dar a tapar huecos, rellenar todo, taruguillos en las partes como esta y masilla y empezar a tirar redondos y darle forma a la mesa. Entonces ya básicamente la mesa ya está casi que lista. Es un proyecto bastante bonito y sencillo de realizar. Voy a seguir con otra parte de poner las piezas de acá, que estos van de esta manera. Hemos sacado 4 pares. Entonces estos van aquí y la otra toma acá como es. En 45, la otra va acá, acá. Esto ya es lo que hace que tenga una figura totalmente diferente. Entonces vamos a hacer esa parte de armado y ya les muestro cómo queda el proyecto. Ya casi que finalizado, nada más de empezar a detallar. Ok, aquí ya está la mesa, digamos lo que es la estructura por lo menos ya listo. Entonces,
Esta es la columna, parte de encima, parte de abajo. Esas piezas de los lados son las otras más pequeñas que sacamos, entonces se colocan, digamos, con una separación de 5.2 milímetros. Y ya aquí ya está, digamos, la mesa terminada. Ahora, ¿qué es lo que falta? Empezar a tapar todos los huequitos, como siempre les digo en todos los videos, con lo que es el tarugo. Ya ustedes tienen acá un video cómo sacar esto, entonces vamos rellenando todos los huequitos, tapando, 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 para ya empezar a darle el acabado, empezar a tirarle redondo y todo lo demás. Entonces, como ven, es bastante grande porque allí el cliente sí lo pidió. Entonces, esta parte de aquí atrás, o esto de acá, pues como ven, eso está hueco, ¿verdad? Entonces, y ahí atornillamos la estructura, todo lo demás, entonces es más fácil hacerlo de esa manera. Entonces, ya después hacemos lo que es la parte, como les digo, son 3 piezas básicamente. Entonces, columna, tapa arriba, tapa abajo, entonces lo vamos armando en orden. Ustedes pueden armarlo como quieran, al final el orden del factor no altera el producto. Entonces, eso tiene 1 metro, 50 y 45. Entonces, voy a terminar los detalles, tapar esto, tiramos redondo y empezamos a masillar y a pulir, masillar y pulir, masillar y pulir, para que quede, como siempre les digo, terso, suave, totalmente liso. Siempre hagan un buen acabado, diferencien por calidad y no por cantidad. Ya casi les muestro la otra parte del proceso. Ok, aquí ya está listo. Entonces, como ustedes pueden ver, yo siempre les digo a ustedes en todos los videos que eligen hasta que ya esté terso, suave, hasta que ya se siente, digamos, el poro casi que cerrado, ¿verdad? No tanto para que los dientes peguen y todo lo demás. Entonces, aquí ya está la hechura. Entonces, es una mesota de centro porque es una mesa XXL. Es súper grande, de 1 metro por medio metro. Y tienen todos los detalles, ¿verdad? Exactamente como el cliente lo pidió. Entonces, el render del video que hicimos fue exactamente eso. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es aplicar tintes para ir dando del color, que va a ser el Wendy. Entonces, vamos a aplicar primero un tinte y después aplicamos lo que es el acabado. Entonces, voy a traerme el tinte para que hagamos la parte de aplicación. Como siempre lo hacemos en todos los videos, es algo muy sencillo. Muy sencillo. Ok, entonces, el tinte es el de siempre, que eso es un 3 en 1, que es termicida, fungicida, insecticida, tinte y preservante. Entonces, esta es cahuilla. Igual, para aplicarlo fácilmente, lo que vamos a hacer es utilizar trapo, tarrito, trapo, y simplemente lo esparcemos por toda la tabla, por todo el producto, de manera uniforme, para ir creando las capas, sin que chorree. Entonces, la idea es eso, que no quede chorreado. Entonces, vamos aplicándolo en orden, despacio, y para que quede mejor. Igual eso se puede aplicar con computador, pero como es base agua, es fácil de limpieza, es fácil de aplicar y todo. Entonces, como yo siempre digo, la verdad es que uno a veces no tiene que complicarse mucho. Sacar el compresor, alistarlo, capturarlo, pues todo, después de que lavar. Entonces, casi que resulta mejor llevárselo así. Y aparte que con trapos controlo qué tan grueso quiere dejar la capa y qué tan bien esparcido quiere dejarlo. Entonces, como ven, esto es muy cubridor y es muy rápido de aplicar. Calculo que en unos 30 minutos está todo listo. Hay que dejar secar por lo menos 1 hora al exacto. Y lijamos y aplicamos otra mano. Entonces, para que sea bonito, lo que tienen que hacer es llevarlo parejito. Este tinte, en la medida de lo posible, él casi no mancha. Este podría ser un monocoat si uno lo aplicara grueso en una sola mano, pero es mejor aplicar la primera para que se y ya después aplicamos la segunda y la tercera con el otro color, con el color que le vamos a dar el acabado final, para que ya sea bonito. Entonces este simplemente lo vamos a usar como sellador y como preservante. Como ven, ya apliqué básicamente la parte en sí. Y ahora faltaría la parte del medio y de abajo. Pues ya, de hecho, aquí hice un video de cómo se aplica esto. Así como se ve simple.
ahorita ya les muestro cómo ya queda totalmente aplicado. Y y después entre un rato lijamos. Y ahí sí sacamos el compresor para aplicar el otro, porque el otro es más líquido. Entonces, al ser más líquido, queda mejor con compresor. Este, como es más espeso, es más fácil de aplicarlo con broche. Ya casi contiene. Y aquí el zapato es para arriba, porque lo tengo así para mostrarles cuál es la diferencia entre un acabado más profesional y un acabado comercial. Si ustedes quieren destacarse, lo que deben de hacer es, por ejemplo, esta mano de sellador. Esta aplica tanto en la parte interna, todo por dentro, como en la parte externa. ¿Por qué así? Porque esto es fungicida y termicida, entonces va a evitar que ingrese termita y también va a evitar la proliferación de hongos. Entonces, esto puede ser un distintivo entre usted y la competencia, que este producto está sellado por todos lados, no solamente por donde la gente lo ve. Que si usted agarra un mueble de un almacén de esos de masa, esos muebles que son que económicos, que a veces no lo son, o incluso hay muebles finos, cuando usted los agarra y los ve, si usted le da vuelta el mueble, está todo por dentro crudo. No le echaron absolutamente nada. Si usted abre las gavetas y revisa por las paredes internas del mueble, si usted lo fija por debajo, la mesa por debajo, eso no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que le va a entrar polilla, que el cliente va a decir que lo que usted le vendió es una cochinada, o tal vez no te diga nada, pero nunca más se vuelva a comprar, porque dice eso es un producto de muy baja calidad. Entonces, esos detalles de sellar por todos lados marca la diferencia. Aquí está solamente con la primera mano. Esta es la primera mano. Ahora esperamos a que seque. Lijamos un poquito con lija a 400 o 300, lija fina, y empezamos a aplicar el café, el Wendy, el color que tenemos que darle a este mueble. Entonces apenas el seque, aplicamos el color que lleva y ahí les muestro la aplicación. Ya casi continuamos. Ok, entonces aquí ya está listo. Como siempre les he dicho, digamos, lijar hasta que ya esté terso, suave, liso, que ya se sienta, digamos, suavecito. O sea, que no haya nada brocho, que no haya ningún pico, que no haya ningún hueco, que todo esté perfecto. Entonces aquí ya está bien. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle el color. Entonces, como siempre les he explicado, ¿verdad? He hecho un video de cómo aplicar con tinte. Entonces lo que tienen que hacer es tener cuidado a la hora de aplicar y hacerlo, digamos, por manos, no hacerlo todo de un solo. Entonces vamos con el proceso de aplicación. Y ahora lo que quería es esperar a que seque para darle vuelta y aplicarle un poquito por la parte de abajo para emparejar esas partes de aquí y esas partes de acá. Y después de ahí aplicar una segunda mano por encima para ya emparejar el tono. Porque digamos, a veces queda más oscuro en un lado y más clarito en otro. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de emparejar. Entonces igual como eso es un negro con café, entonces él tiene ese matiz que tira partes negras y partes cafés. Entonces eso juega a nuestro favor. Entonces lo que hay que hacer es simplemente tratar de emparejar la tonalidad lo más que se pueda para ya tener un resultado, digamos, apropiado según lo que el cliente anda buscando. Entonces ya el próximo parte del video les muestro exactamente cómo queda ya finalizado. Y como ya está listo, entonces como siempre les digo, aplicar hasta que ya se vea, digamos, el color que buscamos y siempre que esté, digamos, terso, suave, lo que es el acabado. Entonces aquí ya echamos casi que 3 manos. Entonces es el color que andamos buscando, que es un Weng, que es un café oscuro con matices negros. Entonces, igual ya lo pintamos por debajo, por dentro, por atrás, por todos lados. Entonces ya está, digamos, totalmente súper bonito. Ya está premium. Entonces, siempre hagan algo diferente, algo que los destaque, algo que los diferencie, para que no sean los más del montón. Entonces, siempre hagan un trabajo bonito, un buen acabado.
Ya saben lo que pueden hacer para apoyar el canal, darle me gusta, compartir, comentar y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.